Su noticiero, Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya estamos en la parte política de lo que sucede a nivel, no solamente de la República del Ecuador, sino a nivel continental y principalmente de Latinoamérica. El aspecto de lo que es la revolución del socialismo del siglo XXI en sus diversas versiones y también de lo que es, como así lo ha estigmatizado, la revolución ciudadana, por ejemplo, en la ciudad y provincia y a nivel nacional en el Ecuador. Estamos hablando de la oposición, el neoliberalismo que habla el socialismo del siglo XXI. Pero para ello tenemos algunos elementos informativos que se han producido en Venezuela, como también en el Ecuador, y el aspecto de Odebrecht, que incide duramente en lo que es la política de los estados. Aquí tenemos este material informativo que nos pone a generar perspectiva política de lo que está sucediendo principalmente con el tema de la corrupción económica que ha despertado las evaluaciones jurídicas a nivel internacional de la empresa Odebrecht y la cuantificación en cada uno de los estados. Para algunos ciudadanos eso no tiene ninguna importancia, pero para lo que es la supervivencia de los estados, claro que es vital, porque muchos de aquellos ciudadanos son conductores de dichos estados, son los que generan la política económica y además de ello, la organización jurídica de los mismos estados. Y es deber del pueblo ecuatoriano y latinoamericano auditar esos procesos de corrupción que se han venido gestando décadas atrás y principalmente los últimos años, cuando está el ejercicio de algunos estados y de la conducción de los mismos, la vertiente del socialismo del siglo XXI en América Latina. Pero ¿qué es lo que dicen estas evaluaciones? Ayer observábamos, por ejemplo, el tema de Venezuela, el desparpajo del conductor Nicolás Maduro del Estado venezolano, en la cual se le olvidan procedimientos y doctrinas constituyentes y constitucionales no solamente de Venezuela, sino de América Latina, de América y de otros estados donde la virtud de la República es el principal fundamento de esos estados, donde la virtud de la división de los poderes es la esencia en sí de aquellos estados. Y observamos esta aberración que surge de la mente y del estómago de un presidente, cómo determina y decide qué es lo que se tiene que hacer en materia constituyente. Pero aquí tenemos el detalle de este reportaje y análisis de lo que es América Latina, el caso Odebrecht y también el tema de las revoluciones del socialismo del siglo XXI. Rafael Correa, Nicolás Maduro. A todos les une un escándalo político. Se investiga si funcionarios de sus gobiernos recibieron sobornos a cambio de conceder obras públicas. Pero ¿cómo funcionaba la trama? Varias constructoras brasileñas pagaban a políticos y ejecutivos de la empresa estatal Petrobras para conseguir obras públicas que otorgaba la compañía. El dinero de los sobornos salía de la propia Petrobras, que inflaba los contratos con las constructoras. Estas movían el dinero por empresas pantalla y cuentas en paraísos fiscales para lavar el dinero antes de que llegaran los sobornados. La trama corrupta no solo se limitó a obras públicas de Brasil, y presuntamente se utilizó para conseguir proyectos millonarios en otros 12 países de Latinoamérica. La investigación del caso Lava Jato aquí en Ecuador podría implicar a más de 100 funcionarios públicos
acusados de recibir sobornos en un caso de corrupción que superaría los 300 millones de dólares. Aquí en Ecuador, este megaproyecto en el que participan 2 constructoras investigadas está bajo sospecha. El expresidente Correa lo inaugura con el nombre de Multipropósito Baba. Este periodista de investigación vive amenazado por destapar con esta publicación los escándalos de corrupción política silenciados en su país. Esta obra de Baba fue construida con 3 propósitos. La una era evitar inundaciones, la segunda era generar procesos de riego y la tercera generar energía eléctrica. En realidad, dentro de las prioridades nacionales de construcciones energéticas, Baba ocupaba el puesto número 14, no era esencial. Sin embargo, el Estado ecuatoriano dio paso a esa obra y se gastó 243 millones de dólares en un proyecto millonario pero insignificante. ¿Cómo se adjudicó el proyecto? Baba se le entrega a Odebrecht por un monto de 243 millones de dólares. En el año 2008, Odebrecht es expulsada del Ecuador y quien se hace cargo de esas obras son sus subcontratistas. Y para entonces, su subcontratista en el Ecuador, una de ellas era la empresa OAS. ¿Qué relación tiene el hermano de Correa con OAS? Cuando Odebrecht es expulsada, ¿sí?, la obra se queda al mando de OAS con la subcontratación del hermano del presidente de la República, ¿sí? Entonces ahí existe incluso una anécdota. Se dice que cuando logró el subcontrato para Baba, quien entra manejando una hilera de camiones para iniciar el proyecto es Fabricio Correa, y él nunca lo desmintió. No entendemos cómo es que de alguna manera un proceso que costaba primero 80 millones, luego termina en 243 millones y vaya usted a saber cuál es el precio final de esa obra y si es que ya está efectivamente todos los costos finiquitados. El coste real del proyecto para el gobierno de Ecuador todavía hoy es una incógnita. Los investigadores creen que sirvió para desviar dinero para sobornos. Conseguimos uno de los contratos de la constructora OAS. Aparece una empresa de ingeniería española, DSC Workshop, con la que firma un servicio de consultoría. Le pedimos a este ingeniero que nos lo analice. Aquí hay un Estado que tiene una necesidad. Entonces, la constructora recibe este proyecto, se adjudica el contrato y va a construirlo. Para construirlo primero tiene que hacer el proyecto de detalle. Y cuando hace el proyecto de detalle dice, aquí falta información, no tengo suficiente. Entonces, lo que hace la constructora es buscarse una ingeniería que le resuelva estas deficiencias del contrato. Y de aquí lo que sale es que se hace un proyecto revisado y se le reclama a la propiedad. Entonces, el problema está en que el Estado, en este caso, va a tener que pagar más por todas estas cosas nuevas. Es decir, si la constructora había contratado 100 y los añadidos suman 10, pues estos 10, si los acepta el Estado, va a ser un porcentaje que se va a llevar la ingeniería y, evidentemente, estos 10 se los lleva la constructora. Ese porcentaje en el contrato aparece que es algo más del 12%, ¿no? Un 12,5%. Es un porcentaje muy bueno. O sea, en proyectos de arquitectura e ingeniería nunca se llega a estos valores, a no ser que seas un arquitecto súper reconocido. Lo que pasa es que el riesgo que tiene el contrato es muy alto, porque estás un año sin ver ninguno de estos dineros. Es decir, tú haces tu trabajo, tú haces la inversión con todo tu personal y con todo el trabajo que tú estás haciendo a nivel de horas, estás financiando a la constructora y al final, cuando vas a la constructora y al Estado para poder hacer la reclamación, todo aquello que te acepten lo cobrarás. Lo que no te acepten no lo cobrarás. Entonces, compensan el riesgo con el alto porcentaje. ¿Usted aceptaría el contrato? No, yo no lo hago. Yo no lo acepto. O sea, para que te hagas una idea, nosotros lo que siempre intentamos es cobrar por adelantado. Y aquí estás hablando de que cobras al cabo de un año. Podría perder mucho dinero, pero la empresa española sí firma el contrato. Este hombre, Roberto Trombetta, le explica por qué a los investigadores. El asesor tributario de OAS confiesa que el contrato es ficticio. Asegura que la empresa española simula un trabajo de consultoría para cobrar más de 9 millones de dólares que luego transfiere a sociedades en paraísos fiscales utilizadas para el lavado de dinero. Además, acusa a la ingeniería
de participar en otro falso contrato en Perú. Presuntamente, desde aquí habría participado en el lavado de algo más de 15 millones de dólares para sobornos a políticos de Latinoamérica. Quería preguntar por un par de contratos que firmó su empresa en Perú y Ecuador. Sí. Según la declaración de Roberto Trombetta, que era una de las personas, digamos, el operador de transferencias de los sobornos, lo que dice es que DSC Workshop, DSC Group, su empresa, es que además recibió... es que además son empresas independientes. Bueno, la persona que firmaba era usted, en el contrato. Sí. Entonces, que recibió, me refiero a dos transferencias, una de 9 millones de dólares y otra de 6 millones de dólares por los dos trabajos, y que posteriormente ese dinero llegó a cuentas de Andorra de empresas offshore, que controlaba este señor, vamos. Pues es que yo con este señor nunca he estado con él. Sí, bueno, no está con él, pero esas transferencias llegaron a sus cuentas, a su empresa, y luego se las transfirieron a otras, ¿o no? Pero no, nosotros vamos, hemos estado trabajando de la manera habitual como hemos trabajado. Pero recibieron las transferencias, ¿no? Pero no eran esos importes ni muchísimo menos, ¿eh? Si quieres lo puedo enseñar, ¿eh? Tengo los contratos ahí. Pues es que, vamos, de todas formas es que me voy ahora que habíamos quedado para comer. Pero no le llama la atención, por ejemplo, que él diga que su empresa recibe esas cantidades y que los contratos son falsos, que no se hace esos trabajos no se hicieron. Yo lo que me imagino es que, como tú bien dices, si hubiera algo a lo que nos respecta a nosotros que estuviera mal, entendí que hubiéramos recibido una citación o nos hubieran preguntado. Bueno, no, es bastante reciente. O sea, que a lo mejor en el futuro viene, pero... No, pero me refiero a que ustedes sabrán, o sea, usted me dice a mí que ustedes sí hicieron esos trabajos de esos dos contratos, ¿no? Y tienen pruebas, documentos, personas que hicieron ese trabajo y todo, ¿no? Sí, vamos, yo de hecho estuve haciendo la mayor parte del trabajo, lo estuve realizando yo. A lo mejor me pueden mandar pruebas, documentación, cosas de que se hizo ese trabajo, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que si esto está en un contexto ya judicial, pues yo creo que ya entiendo que si hay algo que está mal hecho, lo primero entiendo que será el juez quien decida si está mal y que nos requerirá la documentación. Nosotros además firmamos, dentro de los contratos iba un contrato de confidencialidad, ¿sabes? O sea que hay cosas que tampoco te puedo enseñar. Sí, bueno, lo que no fuera confidencial me refiero, ¿sabes? Hay cosas que a lo mejor hay cosas que se pueden ver si el trabajo se ha hecho, porque es la clave de todo esto. Venga, muchas gracias, encantado, ¿eh? Gracias. A los fiscales de Lava Jato no les interesa ese caso. No, les interesa lo que pasó en Brasil y siguen las pistas del lavado en Brasil. Si eso sucedió en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Guatemala, en Panamá, no les importa. Entonces seguramente ese tema no ha sido investigado por nadie. La empresa española seguramente tiene razón en decir, a mí no me han dicho nada, yo no sé nada. La justicia española que puede investigar un proceso de lavado, y si es que ellos lo hacen, pues les quedaríamos muy agradecidos porque en algún momento esa información va a llegar a nosotros. Porque yo estoy totalmente seguro que esa información en el Ecuador no va a llegar nunca. Nunca. Fuera de Ecuador, la constructora Acciona es una de ellas. Se investiga la adjudicación del metro de Quito, que consigue por 1.460 millones de euros junto con la brasileña Odebrecht. Las sospechas sobre FCC se centran en el metro de Panamá. La compañía que encabeza Esther Koplovich consiguió 2 líneas del suburbano de este país, también de la mano de la constructora brasileña investigada. Mientras que en el caso de Isolux, en septiembre la policía brasileña detenía a su máximo responsable en el país, por haber pagado presuntamente sobornos para conseguir contratos. Las 3 constructoras españolas niegan su implicación en el caso. Rafael Correa, Nicolás Maduro. Seguimos informando. Y también en el aspecto latinoamericano, esto era el tema de Odebrecht y las líneas de corrupción en América Latina, en algunos gobiernos, donde la revolución del socialismo del siglo XXI tiene afincadas las huestes de gobernabilidad. Pero también en el tema del 1 de mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hacía referencia sobre el anuncio de la constituyente en la marcha del 1 de mayo. Aquí tenemos este reporte informativo. Y hoy, 1 de mayo,
Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. Con el pueblo, con la clase obrera. Convoco al poder constituyente originario del pueblo. Es la hora, es el camino. No dejaron más alternativa. Aquí tenemos a la hija de Chávez. Aquí tenemos a la pionera. Quiso nuestro comandante Chávez perfeccionarla en el 2007. Y las condiciones no dieron. Yo convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. Y hoy, 1 de mayo... Esto es lo que decía el señor Nicolás Maduro en torno a convocar a la constituyente al pueblo originario. Más adelante estaremos analizando esta vertiente política que le dice el presidente Nicolás Maduro. Pero de las palabras a los hechos, vamos a observar lo que es la firma del decreto convocando a esta constituyente. Sobre todo, llamo al poder constituyente originario a hacerse presente y a ganar esta batalla constitucional por la democracia y la paz venezolana. Y voy a proceder a firmar en este día histórico, 1 de mayo, la convocatoria al poder constituyente originario, a la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y Popular. Cúmplase de inmediato. Constituyente, ciudadana, popular, democrática, electa por el pueblo de manera directa, secreta. Democracia verdadera, participativa, protagónica. Llamo a la paz, a la unión, a la democracia protagónica, participativa. Yo hoy expliqué parte de las propuestas con que estoy activando esta constituyente. Y he designado a una comisión presidencial amplia, de puertas abiertas. Amplia y de puertas abiertas, Ernesto. Amplia y de puertas abiertas. Para un gran diálogo con toda Venezuela. Un diálogo soberano, constructivo. Yo sí creo en una constituyente sectorial territorial. Y estoy facultado para convocarla. El que tenga alguna duda, incorpórese al debate. Y el que tenga más dudas, bueno, que active los recursos ante la Sala Constitucional de Interpretación. Y yo me someteré a los designios del Tribunal Supremo de Justicia. Está abierto al debate. Abre una compuerta democrática
la más grande compuerta que puede abrir un país. Y ellos lanzan un portazo sin siquiera evaluarla y analizarla. Estoy seguro que muchos no habían ni escuchado y se dejaron llevar por el chisme, la intriga, porque ellos viven del chisme, de la intriga, de la maledicencia. ¿Cómo llaman eso en el Furrial? Del odio. En el Zulia la dicen del rollo, del brollo. Y dispararon de la cintura, pues. Todos salieron a disparar de la cintura, como los viejos cowboys, ¿no? Billy the King. Como Juan Charrasqueado. No, vale, Juan Charrasqueado es simpático. Todos salieron. La más vulgar, el candidato presidencial Ramos Alú, pues, que todos los días, hoy aparecieron carteles, con ADC vive mejor. ¿Ustedes lo vieron? Ustedes se ríen, no es un chiste, ¿verdad? Ramos Alú se apareció en la concentración de la oposición en el este de Caracas con 300 personas gritando, con ADC vive mejor. Esto era lo que manifestaba el presidente Nicolás Maduro en torno a la política interna de la República de Venezuela. Pero estos mensajes que los emite el presidente de Venezuela tienen gran incidencia en Centroamérica y Latinoamérica, porque muchos estados están bajo la línea del socialismo del siglo XXI, que sigue a pie juntillas el libreto realizado, estructurado e impreso en el Foro de São Paulo de Brasil, en la cual la primera vertiente de lo que hemos podido observar, más allá del aspecto ideológico, de aspectos de cómo se tiene, bajo qué ideología gobernar a los pueblos y a los territorios, es el tema económico y de recursos naturales de estos estados, donde el Foro de Sao Paulo tiene incidencia a nivel global. Algo importante que manifiesta el señor Nicolás Maduro es de convocar a una asamblea ciudadana popular originaria para que dicte las reglas y pacificar a Venezuela. Entonces, hemos anotado parte de algunos conceptos que los emite el señor presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué estamos analizando esto? Porque en el Ecuador también puede producirse, en Bolivia y en otros estados latinoamericanos. La pregunta sería, si se convoca una asamblea constituyente popular originaria, que habría que ir definiendo los términos y vamos a seguir consultando, vamos a ir investigando estas dos palabras que las manifiesta el presidente venezolano. Ciudadana popular, está haciendo referencia al soberano, como dice la Constitución del Ecuador en su artículo número 1, que todas las disposiciones serán emitidas por el soberano y respetadas por el poder político. Es la interpretación que hacemos al artículo número 1 de la actual Constitución de la República del Ecuador, que la soberanía radica en el pueblo ecuatoriano. Y si esa soberanía, tal cual lo dice el presidente Maduro, de convocar a una ciudadana popular y algo más palabras que las han venido pregonando el socialismo del siglo XXI como fuerza propagandística. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente. En el momento que se convoca a una asamblea constituyente popular ciudadana, el presidente o el ciudadano que convoca a ese mecanismo constituyente de un Estado está reconociendo de que hay desorganización en dicho Estado. Y si hay una desorganización en dicho Estado, entonces la constituyente tendrá que abarcar todas las fuerzas sociales, económicas y políticas de un Estado para poder elaborar una nueva constitución que pueda gobernar a un Estado. Eso lo entendemos así.
a lo mejor estamos equivocados. Pero no significa de que esta convocatoria es únicamente para reformar algunos artículos de dicha Constitución. A lo mejor estamos equivocados, por eso manifestamos el tema doctrinario. Pero esa es nuestra verdad, esa es nuestra vertiente de cómo estamos observando y atisbando el argumento constituyente y constitucional. Entonces, la pregunta es, si se convoca a esta asamblea, ¿cómo queda el presidente de Venezuela? ¿Cuál es la legitimidad que tiene en ese momento y si está en la capacidad constitucional de conducir a dicho Estado? Además de ello, la pregunta del millón. Se habla de ciudadana popular y otros elementos propagandísticos. ¿Cuál va a ser la característica de esa participación política para una constituyente? ¿A través de qué medios y de qué mecanismos? Los medios, partidos o movimientos políticos. ¿Y cuál es el mecanismo de selección de aquellos ciudadanos o bajo qué direccionalidad de una organización electoral para que pueda convocar o simplemente cuantificar la voluntad de un pueblo que habita un estado? Porque si se llama una constituyente significa que el Consejo Nacional Electoral, en este caso de Venezuela, no tendría fuerza jurídica, peor organizativa para poder convocar dicho proceso eleccionario. Habría que poner, o habría, o debería de existir. Por eso estamos manifestando. A lo mejor en doctrina nosotros nos estamos equivocando y hay otros elementos constituyentes y doctrinarios de mayor envergadura que nos digan o puedan desmentir. Pero esa es nuestra visión. Esa es la defensa política que a lo mejor, si fuéramos constituyentes o asambleístas, deberíamos de profundizarla en ese sentido. Debería de nombrarse un organismo electoral transitorio para poder determinar quiénes deben de participar y cómo se debe de participar en esta constituyente. Además, se confunde algo muy fundamental. La constituyente es un diálogo, algo así lo manifestó el señor presidente, es un debate. No, la constituyente es participación política donde surge la expresión de un pueblo y que se trasluce o tiene el mecanismo o la vía final, el voto en las juntas receptoras de estos estados. Y eso implica que el diálogo tiene que ser en aspectos netamente constituyentes. Dialogar a través de los medios de comunicación y a través de una oratoria política profunda para los estados. Debate sí, porque se tiene que debatir qué artículos tienen que ir. Por ejemplo, el tema del hiperpresidencialismo. ¿Cómo deben de quedar las Fuerzas Armadas en los territorios o en los estados donde tiene incidencia la ideología del comunismo o del socialismo del siglo XXI? Y además de ello, tiene que centrarse el debate y el diálogo en el aspecto constitucional o el constituyente como elemento originario de ese nuevo Estado o de esa nueva república. Porque es nuevamente organizar el Estado frente a las necesidades que está advirtiendo una población. Y el debate es en esa contextualización, no en el debate propagandístico o el debate de lo que es el populismo barato que ha llevado prácticamente a la quiebra de muchos estados donde ha estado vigente este tipo de oratoria política. Y además de ello, se habla del tema sectorial. No sabemos si en el aspecto político se debe de discutir sectorialmente, cuando el Estado tiene que conformárselo de manera unificada, en todas las visiones y con todos los componentes de esta discusión que se viene dando a nivel de Latinoamérica.
Y vamos a seguir analizando el tema de lo que convoca el señor Nicolás Maduro, porque tiene una gran incidencia en América Latina, porque en América Latina está vigente un elemento que lo han fundamentado en algunas constituciones como doctrina constituyente de los estados, el Foro de Sao Paulo. Y muchas de esas visiones están en elementos constitucionales de muchos estados. Entonces, qué bien que abre el debate de una asamblea constituyente, pero no en la visión que más o menos se lo puede advertir del presidente venezolano, de que convoca a todos los sectores, ciudadanos populares y sectoriales, para discutir el concepto de la Constitución bolivariana, pero sigo en el mando del Poder Ejecutivo. ¿No será que estás reconociendo de que hay una desorganización del Estado y que ha generado controversia, tanto en el un sector como en el otro sector? Porque la cuestión económica y el hambre tiene una vertiente doctrinaria. ¿Cómo satisfacer el hambre de una población? Y cuando esa población tiene hambre, los deseos de satisfacerlas prácticamente modifican cualquier argumento, ya sea socialista o de cualquier línea o tendencia ideológica en la humanidad que se ha venido descubriendo. Hay muchos ciudadanos que nos están siguiendo en las redes sociales y que están pidiendo clarificaciones a los temas que se han venido dando en Venezuela. Los estamos simplemente enlazando con la República del Ecuador y de América Latina por la situación y la condición del Foro de Sao Paulo, que ya tanto se habla a nivel internacional, y cómo esas vertientes ideológicas han venido siendo el soporte de algunas constituciones latinoamericanas. Queremos saludar a Mariela en Colombia, que nos está siguiendo estas transmisiones a través de Prensa Radial. Con esto estamos finalizando este aporte informativo y seguiremos en las transmisiones de srradio.com.c analizando los temas políticos regionales, latinoamericanos y a nivel global. Gracias por su gentil sintonía. SR Radio presentó Prensa Radial. Prensa Radial, líderes en información política en el sur de la República del Ecuador, Suramérica.